Hola, buenas noches. Noche de viernes. Saben que habitualmente el viernes no hay programa, pero ya decíamos ayer que si el tema de Koldo Ábalos se animaba y se ha animado, pues íbamos a hacer un pequeño especial dedicado exclusivamente a este tema. Ayer recuerden con esa cortina de humo que al final hay que lamentar que sí que ha habido fallecidos. De momento llevan 9. Parece que en algunos medios todavía no lo tienen centrado, pero en otros parece que se ha avanzado mucho en las últimas horas. Y eso que explicábamos anoche, de que Ábalos debía convertirse en el dique de contención, es ahora mismo la clave de todo el asunto. Decidirá dejar el acta, decidirá abandonar su condición de aforado, decidirá mantenerse, incluso algunos que dicen que puede ser expulsado del partido y acabar en el grupo mixto. Recordemos que los escaños son individuales. Todo eso vamos a intentar explicarlo. Hablaremos también de que en el PSOE ya lo quieren fuera. Han salido en tromba ministros y los medios del gobierno, vamos a decirlo así. Obviamente, la idea es que se intente olvidar a otros personajes que están: Marlaska, Salvador Illa, el ministro Torres, Francina Armengol y, cómo no, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. Al final hay que acertar en un tema claramente, y es que está cercado por el juzgado, donde hoy el juez Ismael Moreno toma una decisión que creemos muy inteligente, y ha sido levantar el secreto del sumario. Creemos que es inteligente porque ha hecho que todo fluya de una manera fácil y rápida, y que obviamente confirme de que tiene todo bastante atado. Luego acabaremos con algunas curiosidades. Por ejemplo, que el exministro del PP, Zoido, le dio a Koldo la Cruz Blanca de la Guardia Civil. También tiene otras cruces y otros méritos de chancha, etcétera, etcétera. Y no olvidaremos, para acabar, un elemento clave que iremos remarcando en este programa dedicado a Ábalos. Ábalos, recuerden, fue el secretario de organización del PSOE en los primeros tiempos de Sánchez. O sea, sabe perfectamente todo lo que se cuece en el PSOE, y por lo tanto es un elemento al que no puedes cabrear en cierta manera. Y en eso vamos a empezar a explicar la historia de hoy, que ya avanzamos ayer, que el PSOE quería convertir a Ábalos en el dique de contención. Lo quería convertir de una manera afable, vamos a decirlo así. Ábalos, según parece, no ha aceptado esa propuesta. Esta es la primera novedad que vamos a explicar. Y automáticamente han saltado desde el PSOE a elevar el tono para que entienda que no están de broma. La propuesta era sencilla: renuncias a tu condición de diputado, a tu acta de diputado, y haces aquello que puede sonar hasta bien, yo soy inocente y voy a defender mi inocencia hasta el último momento, pero no quiero molestar al partido y por eso renuncio a mi acta. Hasta ahí parece que la teoría era buena, pero parece que hay tanta documentación en contra de Ábalos que está claro que renunciar a ese aforamiento, renunciar a su condición de diputado, lo único que puede hacer es acelerar incluso una hipotética detención del exministro Ábalos. Porque de Koldo ya ni hablamos. Koldo ya está ahí pringao, con todo el respeto. Él es consciente, él sabe muchas cosas también, y están en un problema en el PSOE fundamental de cómo podemos enfrentar un dique si éste no quiere hacer de dique, hablamos de Ábalos, y si además sabe demasiadas cosas del presidente, vamos a decirlo así, con lo cual es difícil forzar el tema. Porque hoy han salido en tromba. Primero ha sido, y es bastante vergonzoso, vamos a decirlo así, la Chiqui, la Montero, que ha dicho: yo sé lo que haría. Bueno, pues señora Montero, usted quizá cuando era consejera con el gobierno de la coca, las putas y las drogas, los de los ERE, pues parece que no supo hacer nada y solamente medró. Quizá usted era la tonta que no se enteraba de nada. Perdón, mis cojones. Luego ha saltado también Robles.
otra que tal cual, el Guadiana Robles, que ella tendría claro también que debería dejarlo. Pues no ha tenido oportunidad de Robles de hacer el ridículo y sigue ahí. Luego ha saltado Lobato, que también se ha sumado, el líder del PSOE en Madrid, en este caso en la televisión, y obviamente han saltado la cadena SER, El País, todos los medios prostituidos, disparando directamente a Ábalos, recordándole que si no acepta ser el dique, van a ir a por él. Y hay que ponerse la piel de Ábalos. Vamos a intentar hacerlo en este momento. Obviamente, la intención del PSOE se la pueden imaginar. Creemos equivocadamente, que poniendo en el dique de contención a Ábalos, se evitará pues que llegue el tema a Marlaska, sobre todo a Salvador Illa. Ojo, que Anticorrupción ya ha enviado a la Fiscalía Europea sus expedientes. Armengol, tercera autoridad del país, o el ministro Torres, expresidente de Canarias, al cual parece que está muy bien informado de todos estos chanchullos porque, según parece, participaba en más de una conversación. Y obviamente se puede imaginar que el más afectado de todos, y es lo que levanta las alarmas, es Pedro Sánchez. Recordemos, Koldo fue la persona que custodió los votos en su elección, y Ábalos nada más y nada menos que era el secretario de organización del PSOE. No era un pringao que pasaba por ahí, no era, el marlasca de turno, no. Secretario de organización del PSOE, que se pueden imaginar que es alguien que no solo pinta mucho, sino que sabe muchas cosas y muchas interioridades de Sánchez. Y obviamente esto pone muy nervioso a todo el mundo porque nadie esperaba que las cosas se pudieran precipitar tanto. Y la realidad, a día de hoy, entraremos luego en el análisis de qué decisión tomará o no Ábalos, es que Ábalos está cercado por el juzgado. Hay grabaciones, hay escuchas, la trama además, como ha indicado el juez, es una trama de corrupción, un grupo corrupto. Tenía cuentas en Brasil, Luxemburgo, y en esto el juez ha hecho una cosa, creemos, muy inteligente. Uno de los problemas muchas veces en estas situaciones es cuando se decreta secreto de sumario, como si los españoles fuéramos imbéciles y no pudiéramos saber qué pasa. Con todo el respeto, en el tema de Valencia se ha decretado secreto de sumario. Oiga, ¿qué quieren que les diga? Con todo el respeto, obviamente. ¿Qué es esa manía de algunos jueces de decretar secreto de sumario a todo como si ellos fueran los únicos que debieran saber las cosas? Cuando tú levantas el secreto, como ha hecho hoy el juez, y lo que haces es que la explosión de datos, uno, confirme que el tema está muy bien atado, escuchas, grabaciones, incluso en una manisquería, en una reunión de Koldo, para que vean que no solo iban los sindicatos. Y además provoca que gente externa pueda aportar más información a esta trama. Además, el hecho de hacerlo público, de levantar el secreto, lleva a que muchos medios se vuelquen en este tema y lo reproduzcan cada uno con su historia. Uno la historia de las cuentas en Luxemburgo, otro la historia de los pisos y propiedades embargadas, otro la historia del guardia civil que les hacía, otro el escolta que era el hermano, resulta, del señor de Zamora. Todo eso al final se llama comunicación. Y en un caso notorio y público que puede y debe afectar al propio presidente del gobierno, la comunicación es esencial, porque la idea inicial del gobierno obviamente era desbaratarlo, bien con cortinas de humo, bien con ataques directos, como intentó el primer día con el tema del hermano de Ayuso, etcétera, etcétera, etcétera. Y si ahí tú haces un ejercicio del juez de buscar la pulcritud máxima, no puedes quedarte con el secreto de sumario, porque si te quedas con el secreto de sumario, solo comunicará a aquellos a los que hayan conseguido alguna filtración
Y la información no será tan fuerte y tan potente como la que está siendo ahora. Con lo cual, cualquier contrainformación que hubiera hecho el gobierno hubiera derrotado, como pasó en el caso de Bernie, si se acuerdan. Y parece que algunos han aprendido de aquella historia. Porque al final no deja de estar todo entrelazado, con la pequeña diferencia que la explosión que ha hecho al levantar el sumario el juez hace que aparezca en prácticamente todos los medios y todos los medios pugnen por explicar una historia, con lo cual contrainformar sobre eso hace que sea casi imposible, e incluso medios prostituidos como la SER, hemos dicho El País, se unen a la competición porque ahí hay un pescado o un mar lleno de peces, de historias que se pueden explicar. Magnífica decisión del juez, que lo único que ha hecho es poner más contra las cuerdas no solo a Ábalos, sino a todo el Partido Socialista, que tiembla, sobre todo de la mano de Salvador Illa, que tiemblan en el caso de Salvador Illa, porque si es imputado a nadie le extraña que al día siguiente Esquerra convoque elecciones en Cataluña para aprovechar la situación, y todo lo que había construido Sánchez empieza a moverse. Además hay una cosa curiosa, para que vean que esto al final, el personaje Koldo, yo creo que si esto fuera Estados Unidos ya le habrían ofrecido millones de dólares para hacer una película de su vida, porque le había llegado a dar hasta el ministro Zoido del PP unos días antes de acabar su gobierno la Cruz Blanca de la Guardia Civil, para que vean que era un personaje que se movía en todos los ámbitos. O sea, le dan la Cruz Blanca a la Guardia Civil un ministro del PP al señor que custodiaba los votos de Pedro Sánchez, que iba a hacer, pocos días después, una moción de censura contra el presidente Rajoy. Es cuanto menos todo sorprendente, por ser fino y delicado. Pero todo nos lleva a qué decisión puede tomar o no Ábalos. Esa va a ser la clave. El PSOE presiona, le ofrecieron ayer la opción de dimitir con toda esa historia. Él no lo tiene claro porque cree que si no está aforado va a tener dificultades para defenderse y va a acabar ingresado en la cárcel. Partimos de ese concepto y no está dispuesto, tiene un cierto aire a Puigdemont, no está dispuesto. Nadie piense que se va a meter en un maletero este señor, porque este señor en un maletero, primero que no sabemos si cabría. Pero la realidad es que no tiene ninguna intención, ojo, de ingresar en la cárcel. Y pide garantías para dejar el acta. ¿Qué garantía le puede dar el Partido Socialista? ¿Qué garantía le puede dar Sánchez? Porque seguramente, más que garantías, lo que tiene que temer ahora mismo el presidente es que Ábalos hable. Porque Ábalos, no solo hablamos del tema Delci, que también conocería Koldo, aunque conocería en menos instancia, pero Ábalos es conocedor de muchas historias de la llegada de Pedro Sánchez. No olvidemos que era, insistimos, secretario de organización del PSOE. Sánchez está emperrado en salvar a Santos Cerdán, que fue el que introdujo a Koldo en todo este entramado, porque sigue confiando en sus, digamos, virtudes para llegar a un acuerdo con Puigdemont. Hay la sensación, en parte del gobierno, que Sánchez no está, por primera vez en mucho tiempo, calibrando exactamente la situación. Cree que se puede salvar con los medios una posible imputación de Ábalos, dejándolo caer, pero para eso ha de convencer a Ábalos que abandone el acta, porque si es expulsado tenemos un problema mayor todavía, porque imagínense que si es expulsado, si tenemos a Ábalos, que no es la persona más estable del mundo, vamos a decirlo así, que empieza a alargar historias. Porque si es expulsado del partido, que eran unas variables que se había barajado, automáticamente irá al grupo mixto, pero mantendrá su condición de aforado, con lo cual puede al menos largar
durante unos cuantos meses hasta que llega la causa al Supremo, se pida el suplicatorio, etcétera, etcétera. Con lo cual esos meses pueden ser muy complicados para el gobierno. Estamos delante de una situación excepcional, donde los argumentos naturales que ha tenido el gobierno durante todo este periodo, jugar con la comunicación, con los medios prostituidos, quedan desbaratados al levantarse el sumario. Las pruebas son tan evidentes, la investigación ha sido tan precisa, llevada por la Guardia Civil, por cierto, que ahora mismo nadie confía en la inocencia de Ábalos. Y Ábalos no confía en la inocencia de Pedro Sánchez. Y ahí nos montan un pastel que realmente promete y mucho. Al PP le ha cogido un poco despistado, empezó atacando a Ayuso, más que nada una autodefensa por meter en el lío a su hermano. Fíjense que incluso socios del Partido Socialista empiezan ya a desdibujarse, desde Esquerra hasta Yolanda Díaz, empiezan a separarse un poco, porque puede ser una situación muy complicada para el Partido Socialista y sobre todo para Pedro Sánchez, porque los nombres, insistimos, Marlaska, Salvador Illa, Torres, Armengol, Santos Cerdán, y Pedro Sánchez, esos son los nombres principales que podrían aparecer en algún momento u otro, y de los cuales Ábalos tiene información. Y en ese caso, ¿tú qué haces? ¿Recuerdan a Al Capone, que acabó por un tema contable? Pues aquí en el fondo un tema de organización, podríamos decir que es algo muy parecido. Habrá que ver mañana si Ábalos acaba aceptando en convertirse el dique o acaba siendo nuevamente atacado y qué decisión toma en los próximos días o en las próximas horas. La tensión obviamente es máxima y ya les avanzamos que puede pasar cualquier cosa. Porque Ábalos además tiene muy mal perder y no va a consentir que lo dejen tirado por segunda vez. Hoy simplemente era un pequeño explicación de todo lo que ha sucedido hoy, centrándonos en lo que decíamos ayer del dique de Ábalos, en el levantamiento del secreto de sumario del juez, que desbarata en cierta manera toda la argumentación que quería hacer el gobierno usando sus medios de comunicación. Se les ha puesto todo en contra. Vamos a ver qué historia sacan para intentar salvar la situación actual. Ayer decíamos que podíamos hacer hoy un especial, más reducido de tiempo, obviamente. Nadie les dice que mañana tengamos que hacer otro, además del programa ya que les avanzamos del domingo. Porque esto está complicándose y mucho, y hay tantas variables en juego, tantas personas en el disparadero, que cualquier cosa puede suceder en las próximas horas y días. Va a ser casi imposible con el levantamiento del sumario que, como se hizo con el tema del Tito Berni, esto quede debajo de las piedras. Porque además no es nada fácil y no tienen delante a un juez que lo vaya a admitir. Nos vamos a emplazar, pues ya veremos si a mañana o al domingo tienen aportaciones todas esas historias. Como siempre decimos, seguimos.